La clase pasada habíamos desarrollado lo que es supremacía constitucional, la jerarquía normativa, por la cual hemos establecido, hemos recordado que la Constitución se erige como norma principal y ninguna norma de inferior rango no puede ni debe regular algo que no está regulado en la Constitución. ¿Hasta ahí? ¿Recordamos? Perfecto. Hemos hablado sobre el control de constitucionalidad, que son dos. Por un lado tenemos al control concentrado y al control difuso. En pocas palabras, el control difuso está dado por la inaplicación de la norma en un caso en concreto por un magistrado del Poder Judicial. La sentencia tiene efecto inter partes, correcto. Y por otro lado tenemos al control concentrado, el cual tiene conocimiento el Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución. ¿Qué va a realizar? Saca del ordenamiento jurídico una norma que es inconstitucional. No olviden, toda norma se presume constitucional, ¿ok? Y su sentencia tiene un efecto erga omnes. Perfecto. Una vez culminada de instar ante el Tribunal Constitucional, que es la última instancia a nivel nacional, todos podemos recurrir a la justicia supranacional. ¿Ok? Para eso, habíamos hablado que para la defensa de los derechos fundamentales existe una vía jurisdiccional ordinaria, una vía jurisdiccional constitucional y una vía jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional. Habíamos conversado sobre el amparo, que en el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional señala que se tendrá que defender los derechos fundamentales cuando alguna persona se sienta agredido, cuando, inciso 1, no se refiere al contenido constitucionalmente protegido. 2, cuando existan vías igualmente satisfactorias para la defensa de los derechos fundamentales. Entonces, aquí el amparo bifurca en dos vías, una ordinaria y una constitucional a través del amparo. ¿Ok? Entonces, nos quedamos que para la defensa de los derechos fundamentales tiene que ser, ¿por qué vía? Por una vía constitucional. Perfecto. Los derechos fundamentales, la naturaleza bicéfala de los órganos jurisdiccionales constitucionales, la jurisdicción constitucional, la vía ordinaria, son vías igualmente satisfactorias, y la jurisdicción supranacional. Arrancamos con los derechos fundamentales. Habíamos conversado que en el artículo 1 de nuestra Constitución se consagra el principio norma de dignidad humana, ¿ok? ¿Sí? Y que a partir de ello se dibuja todo el ordenamiento jurídico peruano. La diferencia queda bien establecida entre la Constitución del 79 y la Constitución del 93. Es bien marcada. En una dice, la defensa de la persona será el fin supremo del Estado y de la sociedad. Esto es la Constitución del 79. Y por otro, la Constitución del 93 señala que la defensa de la persona humana será el fin supremo del Estado y de la sociedad. Aquí, Chirino Soto señala, se ha realizado con una técnica más feliz, una técnica más adecuada en la Constitución del 93.
porque señala que es una persona humana, porque también se puede referir a una persona divina. Es lo que señala, que ha tenido una mejor técnica legislativa. Entonces, a partir de este artículo 1 de nuestra Constitución, se van a desarrollar todas las directrices, garantías constitucionales para la defensa de los derechos fundamentales. Tenemos el artículo 2, que señala de forma taxativa cuáles son estos derechos fundamentales. Y el artículo 3 se le denomina una cláusula abierta. ¿Por qué? Porque va a permitir incorporar derechos fundamentales. Ejemplo, el derecho al agua potable, el derecho al ocio. Son lo que el Tribunal Constitucional ha señalado, derechos no enumerados, pero sí mencionados por el Tribunal Constitucional. Cuando nos referimos a derechos fundamentales, cabe la posibilidad que se transgredan tanto por un particular o como por el Estado. ¿Sí? El ejemplo más claro es el amparo. Las personas que presentan mayor cantidad de amparos a nivel de todo el Perú es en contra del Estado, pero también regula nuestra Constitución, nuestro Código Procesal Constitucional, que puede ser demandado un particular. La terminología sobre derechos fundamentales en nuestra Constitución se usa indistintamente el término derecho fundamental, derecho humano, derechos constitucionales. El término de derechos constitucionales se utiliza más en este Código Procesal Constitucional y es una terminología adaptada, ¿no? o adoptada del derecho constitucional español. Dos cosas elementales para que podamos hablar sobre procesos constitucionales, jurisdicción constitucional. El Tribunal Constitucional ha señalado que existe dentro de los derechos fundamentales un contenido esencial y un contenido no esencial de los derechos fundamentales. Esta doctrina la ha adoptado de Carlos Bernal Pulido y Luis Prieto Sanchís, y que a la vez influyen en la jurisprudencia del TC español. ¿Qué señalan ellos? Que los derechos fundamentales son una especie de dos círculos concéntricos. ¿Ok? El círculo interno viene a ser el contenido esencial del derecho fundamental y el círculo externo posee un contenido no esencial del derecho fundamental. Nosotros disentimos con esta postura. ¿Por qué? Si hablamos de un contenido esencial y no esencial, si algo es no esencial, entonces ¿seguiría siendo un derecho fundamental? ¿Ustedes qué opinan? No, ¿por qué? Porque supuestamente los derechos fundamentales son esenciales, o sea, son algo muy importante, si solo es algo importante no puede ser considerado fundamental. Correcto. ¿Quién más? ¿Quién más puede decir? ¿Qué parte sería una controversia, ¿no? O sea, decir que son esenciales y no esenciales, un conflicto sería, como que no encajaría entre los dos. ¿Ustedes están de acuerdo con esta postura del Tribunal Constitucional peruano? ¿Por qué? Sería este el contenido constitucionalmente protegido. Y si existe un contenido constitucionalmente protegido, este puede acceder a la vía jurisdiccional constitucional. Y el que no se refiere a un contenido constitucional protegido, entonces tendría que recurrir
a la vía judicial ordinaria. Ahora, como bien sabemos todos, la vía judicial ordinaria no es una tutela de urgencia. Existe una alta carga procesal y, por tanto, la transgresión de este derecho fundamental, que para el TC es un contenido no esencial, tendría un largo proceso por caminar. Mientras tanto, la vía jurisdiccional constitucional se caracteriza porque es una vía judicial de tutela de urgencia. 1. 2. No existen medios probatorios, etapa probatoria. Sus plazos son sumarísimos, son muy cortos. ¿Con qué fin? Garantizar, uno, ¿qué más? Proteger y que sea rápido, sobre todo porque La protección inmediata de ese derecho fundamental que está siendo transgredido. ¿Sí? Hasta ahí todos, ¿no? En la jurisdicción constitucional. Habíamos señalado que dentro de la teoría general del proceso existen dos grandes corrientes: el garantismo, el sistema garantista, liderado por Adolfo Alvarado Belloso, argentino, y por otro lado tenemos a un sistema inquisitivo. En el Perú, liderado por Juan Monroy Gálvez; en Colombia, por Jairo Parra Quijandría. ¿Okay? Nosotros tenemos dos sistemas dentro del Perú. Por un lado, en materia penal tenemos a un sistema dispositivo que viene a ser una mezcla, un mix entre el inquisitivo y el garantista. Tiene muchos rasgos inquisitivo el Código Procesal Penal. Por ejemplo, que permite la prueba de oficio por parte del juez. Y hemos establecido con todos ustedes que cuando existe subsidiariedad, casi siempre nos lleva a un problema mayor, así como en la economía. ¿Ok? Y por otro lado tenemos al sistema garantista. Un sistema garantista que está dado por el Código Procesal Penal, pero este es un mix, estamos hablando. Y por otro lado tenemos a un Código Procesal Civil que es, o que tiene rasgos inquisitivos, donde permite la actuación del juez como si fuera una de las partes. ¿Ok? Desde la visión garantista, ¿qué viene a ser un proceso? Un proceso viene a ser un método de debate dialéctico. ¿Qué significa eso? Que el juez va a ser solo el moderador, es el que va a escuchar, ¿no? Prosiga, guarde silencio, explique, ¿no? Cosas muy puntuales. No se va a contaminar. 1. 2. No va a ejercer acciones que deben de hacer las partes. Por ejemplo, el iura non curia, el impulso. ¿Quién debe de impulsar el proceso? ¿El juez o las partes? Las partes, ¿no? Y si es que el juez impulsa el proceso, ¿qué pasaría? inquisitivo está ayudando a una parte. Está ayudando a una parte. Siempre escuchamos, ¿no? El debido proceso, ¿no? Si bien es cierto, impulsa el proceso y está garantizado en el título preliminar del Código Procesal Civil, que por economía procesal el juez puede de oficio solicitar un medio probatorio, una prueba. 1. 2. Que puede impulsar el proceso. Y 3. Que el juez conoce de derecho, artículo 7 del título preliminar. ¿No creen que sí? Perfecto,
el juez conoce de derecho, pero quien está instando es las partes. Y si una parte se equivoca en el petitorio, que viene a ser el demandante, ¿por qué el demandado tiene que verse en total desigualdad? Porque a quien está ayudando a tratar de acomodar ese petitorio, esa demanda, es el demandante. Y el demandado también tiene tutela jurisdiccional efectiva. Siempre se ha visto el problema desde la parte del demandante, pero nunca del demandado. El amparo también se ha visto desde la parte del demandante, pero no del demandado. Ambos tienen los mismos derechos, todos contenidos en el artículo 139 de la Constitución, al debido proceso, a una debida motivación, a la pluralidad de instancias, a la tutela jurisdiccional efectiva, que si bien es cierto, no la consagra taxativamente, pero sí en la cuarta disposición final y transitoria de nuestra Constitución, en concordancia con la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 25.1. Una pregunta, doctor. Cuando un juez da un fallo, porque hay jueces que interpretan un debido proceso es ayudar a una parte y otro debido proceso es ser garantista. Entonces hay un conflicto. ¿No sería que esto se resuelva en un término casatorio para creer que es un debido proceso? Perfecto. El debido proceso es cuando se respeta todos los derechos fundamentales y tanto el demandante como el demandado se encuentran en un mismo tablero. No puede existir subsidiariedad, ¿ok? Pero nuestro código, nuestro ordenamiento sí lo permite. Entonces no estamos yendo en contra de la legalidad, de la constitucionalidad, pero sí desde la corriente garantista creemos que no debe existir la subsidiariedad, ¿correcto? Claro, son posturas y posturas que cada uno de ustedes tiene que ir, ¿no?, decantándose por una de ellas. Alvarado Belloso, ¿qué señala respecto al proceso? Viene a ser una serie lógica, consecuencial, de 4 etapas: de una afirmación por un demandante, de una negación a esa afirmación por parte del demandado, de una confirmación, ¿ok? Esta confirmación a través de medios probatorios, ¿ok? Y finalmente hay una alegación. Van a defender su postura. La serie de actos debe guardar un orden estricto que opera como modelo patrón de la discusión. Este modelo patrón para Alvarado Belloso señala que es una teoría general del proceso y que se debe de dar para todos los procesos sin importar de qué se trata, de qué materia. Es más, han desarrollado un modelo, un código modelo para toda Latinoamérica sobre el tema procesal. También Guido Aguila señala, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que no puede existir dos sistemas: en el penal un dispositivo y en el civil un inquisitivo, ¿no? Debe existir un mismo código, un mismo tratamiento para todo el proceso. Para todos los constitucionalistas queda un tema todavía en el tintero, más aún que hoy en día ya hablamos de un Estado constitucional de derecho. Antes hablábamos de un Estado legal de derecho, que por el cual ha pasado por una mutación, ha pasado por cambios y se habla de un Estado constitucional de derecho. Este Estado constitucional de derecho significa que va a existir una constitución que va a ser emitida por un poder constituyente, pero que el poder de este poder constituyente, una vez emitida esa constitución,
deviene en nada. Porque si permanece ese poder, ¿qué va a pasar? Fuerza de la mayoría. La fuerza de la mayoría. No. ¿Qué puede pasar si es que permanece ese poder? Va a existir una autocracia, un absolutismo, porque el poder que nosotros le estamos entregando a ese grupo va a culminar cuando emita una constitución. Hasta ahí es la facultad que nosotros les estamos brindando. Emitida la constitución, para adelante son ciudadanos de aquí como todos nosotros. Esta constitución va a ser la norma fundamental que se erige dentro del ordenamiento jurídico peruano. Pero aquí también viene otro dato, otra característica de este Estado constitucional de derecho. Por un lado, esta constitución, ¿ok? ¿Qué pasó, Juan? Esta constitución se erige como norma principal. 1. 2. Va a contener principios, valores y derechos fundamentales. 3. La Constitución no tiene que ser adoptada únicamente como una norma política, sino también jurídica. En el Estado legal de derecho se consideraba la Constitución como una norma política. En este Estado constitucional de derecho se considera una norma política y una norma jurídica. ¿Hasta ahí? ¿Todos? ¿Preguntas hasta aquí? El derecho madre, el derecho a la libertad, consagrado en la Carta Magna de 1215. A partir de este derecho madre, ¿okay?, se empieza a ver cuáles son los mecanismos de protección para este derecho fundamental. Antes existía la esclavitud, ¿no? ¿Qué más existía en 1215, cuando se da la Carta Magna? A ver, retrocedan al tema o a la unidad de la Constitución. El absolutismo, feudalismo, una anarquía, ¿no? Monarquía, ¿no? Esta carta, ¿por quién está? Inglaterra, ¿pero quién? Por el monarca, que reconoce el derecho a la libertad. ¿Sí? La Constitución, acá hay un dicho, una frase: la Constitución limita el poder a todos. A todos. Y el derecho procesal limita el poder del juez. Porque el juez tiene que resolver conforme a los parámetros establecidos. ¿Qué pasa si es que no, en un caso en concreto, visualiza que una ley colisiona con los derechos fundamentales? ¿Qué pasa? Una acción de inconstitucionalidad. A ver, un caso. ¿Otra opinión? Inaplica la norma. ¿A qué se llama esto? Control difuso, correcto. La inconstitucionalidad es ante el TC. No olviden. Aplica el control difuso. Perfecto. Pero, ¿qué derecho fundamental tienen las partes cuando el juez va a decir: no voy a aplicar la norma A porque existe colisión de derechos fundamentales, por tanto voy a aplicar la norma B por los siguientes fundamentos? ¿Cómo se denomina eso? Una debida motivación. Tenemos al demandante, que tiene su derecho fundamental, que está instando, perfecto. Pero tenemos al demandado, y ese fallo puede perjudicarlo o no. O sea,
Si no aplica esa norma, porque hay colisión de derechos fundamentales, va a haber la otra parte, que si no aplica esa norma, puede que pierda el proceso. Entonces, tienen que aplicar la debida motivación. El magistrado debe señalar por qué no va a aplicar la norma A, y dentro de sus fundamentos va a hacer que hay una colisión de derechos fundamentales y la norma en concreto. Entonces, la Constitución va a limitar el poder a todos nosotros, porque va a regir un comportamiento que debemos de tener. Y el derecho procesal va a limitar el actuar del magistrado, como por ejemplo con el derecho fundamental a la debida motivación. ¿Sí? Procesos constitucionales, una mutación de los estados. Aquí les he traído una sentencia del Tribunal Constitucional que dentro de estos fundamentos me parece muy interesante que conozcan. El TC señala, dentro de los principios y derechos fundamentales contenidos en la Constitución, destacan claramente aquellos de naturaleza procesal. Dentro de todos los derechos fundamentales destacan los de naturaleza procesal. En efecto, el proceso en general tiene una configuración diferente. En el Estado constitucional de derecho, pues con la finalidad de hacer del proceso un mecanismo ágil, eficaz y garantista en la defensa de los derechos de las personas, la Constitución ha consagrado el derecho al debido proceso, o due process, y la tutela jurisdiccional como garantías procesales. Pleno jurisdiccional 0023-2005, proceso de inconstitucionalidad, el fundamento jurídico número 3. Miren los puntos que ha destacado el TC, que dentro de todos los derechos fundamentales van a destacar los derechos fundamentales de naturaleza procesal. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué? Porque es en el proceso, cuando se quiere ver las partes, qué es lo que quieren o lo que están pidiendo. En un proceso se ve lo que están solicitando las partes. Pero respetan Respetan el los derechos de las personas. derecho de un tercero. ¿Qué más? ¿Pero por qué destacan? ¿Por qué? Para evitar el favoritismo de uno y exigir, pero que no tiene la igualdad en ese proceso. Para que no exista una desigualdad dentro del proceso. ¿Ya? ¿Pero por qué? Si nos hablan de derechos fundamentales de naturaleza procesal, ¿qué quiere decir? Que va a haber derechos fundamentales que no son de naturaleza procesal, pero que son fundamentales. Entonces, ¿por qué existen los derechos fundamentales de naturaleza procesal? ¿Por qué? Atentos. ¿Para qué es un proceso? Sería para que se lleve de manera adecuada. Para que el proceso se lleve de manera adecuada. Perfecto. ¿Qué más? Correcto. ¿Por qué se va a ir a un proceso ante el PJ? Ante el PJ, ¿por qué? Ellos tienen un poder de coerción. Ya, pero ¿por qué? No se olviden, porque Robinson Crusoe, ¿por qué? Cuando vivía en soledad, ¿qué pasaba?
Todos los bienes de la vida eran para él, para satisfacer sus necesidades. Pero cuando el hombre pasa de vivir a convivir en sociedad, ¿qué va a pasar? El conflicto intersubjetivo de intereses. Entonces, ¿por qué va a haber un proceso? Por un conflicto, ¿no? Y dentro de este conflicto van a destacar que son derechos fundamentales. Entonces, ¿por qué existen derechos fundamentales de naturaleza procesal que van a destacar? Porque sin ellos no vamos a poder garantizar, defender los otros derechos fundamentales. ¿No creen? El amparo, ¿qué es? Correcto, es una garantía constitucional, ¿no? Consagrada en el artículo 200 de la Constitución. La terminología que utiliza el Código Procesal Constitucional es de proceso de amparo. Son mecanismos o herramientas procesales para la defensa de los derechos fundamentales. El habeas corpus es un proceso, es una garantía constitucional que defiende la libertad. Su núcleo duro del proceso de habeas corpus de la libertad, ¿cuál es? Les he dicho muchas veces, la vida. Ese es el núcleo duro. ¿Ok? Configuración diferente, lo que les he mencionado en la diapositiva anterior. Atentos, jóvenes. Lo que les he mencionado en la diapositiva anterior. El proceso es un método de debate dialéctico. 2. El Código Procesal Constitucional, que regula todos los procesos constitucionales, ¿okay?, ha tomado una nueva configuración. Este proviene del sistema inquisitivo. Del Código Procesal Civil viene a sacar los principios fundamentales. Entonces va a permitir que el juez pueda subsidiar a una de las partes. ¿Sí? Entonces la pregunta, ¿dónde queda el derecho fundamental de la tutela jurisdiccional del demandado? Demandante, demandado y juez. Tenemos al artículo 7 del título preliminar, el Jurat Novit Curia. El juez conoce de derecho. 2. Economía procesal. 3. Prueba de oficio. Entonces, el juez da subsidio al demandante. ¿Y dónde queda el derecho del demandado? El problema casi siempre, ¿ha visto desde este lado? Y les he señalado muchas veces que cuando un problema se ve de forma parcial, casi siempre nos lleva a un error. Entonces, ¿dónde queda acá el derecho fundamental del demandado? ¿Tiene derecho fundamental al due process, a la tutela jurisdiccional efectiva o no? Sí. Entonces ha tomado una nueva configuración. Si ha tomado una nueva configuración, ¿qué quiere decir? Que va a existir una bilateralización, que a lo que afirma el demandante, el demandado también tiene el derecho de bilateralizar esa negación. A afirma algo, B, que es el demandado, también tiene el derecho de negar. El proceso no solo es por una de las partes,
el proceso es para ambos. Y si se apoya, se subsidia a uno, se perjudica al otro. Entonces, en concordancia con el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, nos habla sobre la protección judicial. Entonces, esta protección judicial no solamente va a ser para el demandante, sino también para el demandado. ¿Perfecto? Todos tienen derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. El artículo 139 de nuestra Constitución señala o se hace implícito la interpretación que existe este derecho fundamental, pero no lo señala de forma explícita, taxativamente, ¿ok? Pero se puede interpretar en este artículo. También de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. ¿Qué señala esta disposición, jóvenes? Atentos, hace un momento les he indicado, vamos. Que la interpretación de los derechos fundamentales se hará en concordancia con los tratados y convenios sobre derechos humanos en los que el Perú es Estado parte. Ejemplo, la Convención. La Convención Americana. El artículo 25.1. ¿Qué señala el artículo 25.1? Dice: señalados jóvenes, atentos. La protección judicial. ¿Qué es la protección judicial? Toda persona tendrá derecho a un recurso rápido, sencillo y eficaz. ¿Sí? Toda persona tendrá derecho a un recurso rápido, sencillo y eficaz. ¿Correcto? La Convención Americana tiene una doble competencia. Tiene una competencia jurisdiccional y una competencia consultiva. ¿Sí? La jurisdiccional, ¿qué quiere decir? El proceso.
que va a haber un proceso, que va a tener conocimiento, la corte. Y una consultiva Es cuando un ciudadano quiere recurrir a cómo se ve ese proceso organizado. A ver, por ahí. La opinión consultiva es cuando un Estado parte se ve que va a colisionar derechos fundamentales con alguna decisión que va a tomar. Y como es Estado parte, ha firmado, se ha adherido a una convención, a derechos fundamentales, a la protección, a los principios, etcétera, etcétera, ¿qué va a hacer ante la duda? Va a recurrir ante la Corte y va a plantear un problema. Es decir, ¿qué hago ante esta colisión de derechos fundamentales? La Corte, con su competencia consultiva, va a precisar qué se debe hacer. ¿Y qué va a emitir? Va a emitir opiniones consultivas. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Doctor, Sí. usted me dice que la Convención Interamericana nos dice que tiene que ser rápido, sencillo y eficaz. Rápido no es, eficaz peor, porque pues ayuda a una parte, ¿no? Y esa parte hace que el proceso se demore más, tratando de reafirmar, durante un proceso de 3 años en el civil. ¿Está bien? ¿Eficaz? No hay. Y entonces la Convención interpone una sanción porque no vemos nada, porque sigue con el mismo proceso hoy en día. La Convención consagra la protección judicial, recurso rápido, sencillo y eficaz, y que se debe dar tanto para el proceso constitucional como para el proceso ordinario. Pero nuestra realidad no se da un recurso rápido, sencillo y eficaz, ni en la vía constitucional y mucho menos en la vía ordinaria. Por ejemplo, un habeas corpus, ¿cuánto debe de demorar? Debe ser lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque se trata de la libertad. Si uno es encarcelado por algo o de forma indebida, año y medio se va a pasar. Y el proceso va a ir paralelamente, ¿no? Por el supuesto delito que ha cometido. Y al final le van a decir, no, usted no debió estar encarcelado, tiene que ir. ¿No creen que el amparo ya no va a servir? Y hay una causal de improcedencia en el Código Procesal Constitucional en el artículo 5. Cuando el daño es irreparable o ya no va a servir el habeas corpus o cualquier proceso constitucional, se va a declarar improcedente. Entonces, mientras eso, el juez ordinario va a declarar improcedente el habeas corpus, porque dirá, ya existe una sentencia de primera instancia, por ejemplo, y por tanto el habeas corpus ya no es eficiente ni eficaz. ¿No creen? Pero esta realidad es en toda Latinoamérica, ¿no? Se ha tratado de que se oralice el proceso, pero para que se oralice el proceso necesita invertir el Estado. Necesita más salas de audiencia, juez, asistentes fiscales, porque va a escuchar a las partes. Ya, así es que, digamos, en algunos países como Chile, supongo, ¿no?, que es por internet, es un poco más rápido. Pero el problema no sería, usted me dice que hay dos posturas, una que es garantista, otra que es inquisitiva. Hay profesores muy excelentes que enseñan, supongo, derecho constitucional, han formado a jueces,
Y estos jueces, como hay dos partes, después interpretan a su manera. Y en el Perú se crea ese problema, ¿no? Que uno interpreta de otra manera, otro de otra manera, y se acumula el proceso. Porque ya ven las mismas profesores también están impartiendo ya como jueces. Claro, pero como van a existir dos posturas, en este caso dos resoluciones, ¿no? ¿Para qué o cómo se tutela esto? Artículo 139, pluralidad de instancias. De esa forma se va a garantizar que se llegue a un consenso, que no se transgreda derechos fundamentales, ¿no? Porque lo van a revisar, no solamente uno, primera instancia, segunda instancia, y puede pasar al TC, al RAC, recurso de agravio constitucional. Eso les voy a explicar. Causa y razón de ser del proceso, tanto constitucional como ordinario. Los procesos constitucionales buscan proteger y defender derechos fundamentales, mientras que el proceso ordinario va a proteger bienes jurídicos como patrimonio, salud, vida, trabajo, son derechos legales. Salud. Si bien es cierto, se puede acceder también al amparo, ¿no? Hay un caso que fue en contra del Hospital Cayetano Heredia, que a una persona con VIH no le daban los retrovirales sobre texto de que no había. Entonces ahí sí pueden interponer una demanda de amparo, ¿sí? Pero cuando se habla de patrimonio, un tema civil, ¿no? Trabajo laboral. Lo que usted estaba diciendo, hablando del tema laboral, el caso Huatuco, 2013. ¿Qué ha pasado al 2017, al día de hoy? Que muchos magistrados no lo apliquen. Es que obligatorio cumplimiento el precedente de Huatuco, pero muchos magistrados no lo están aplicando porque ven que va a existir colisión de derechos fundamentales. Entonces, ¿va a servir o no va a servir este precedente? No, más bien de aclarar las cosas, las está complicando y cada magistrado está emitiendo una versión nueva. Lo que se debe de hacer es, ¿no?, establecer un precedente vinculante que tenga permanencia durante el tiempo. Claro, y de aquí a unos años se ha dinamizado el derecho, se ha dinamizado las interrelaciones humanas, entonces ya merece también un nuevo cambio. Pero lo que está haciendo el presidente Huatuco simplemente es retroceder, ¿no?, a un estado anterior, o peor todavía. Naturaleza de la tutela jurisdiccional efectiva. Recuerden, aquí señalé que no está de forma expresa en la Constitución. Se interpreta de la cuarta disposición final y transitoria. Y tercero, está en el artículo 25.1 de la Convención. De ahí se desprende. ¿Ok? En los procesos constitucionales pertenecen a la tutela de urgencia. ¿Por qué? Porque se trata de derechos fundamentales. Inexistencia de audiencias y plazos cortísimos en el caso de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales requieren de una tutela de urgencia, requieren de una respuesta inmediata. No puede transitar el camino de la vía ordinaria. ¿Por qué? Porque son derechos fundamentales, uno. Y
dos, necesitan tutela, respuesta inmediata. Si se van a la vía judicial ordinaria, yes, yes, Es porque deberían dar, eso se va a un año y 3 a 6 meses aproximadamente, un habeas corpus. Un estudio realizado por Walter Balsano en Lima, Gaceta Jurídica. Ya no sirve, ya no es eficiente, eficaz el habeas corpus como proceso constitucional. Miren, aquí atención. Tutela jurisdiccional efectiva. ¿Okay? Existen dos categorías. Acceso a la justicia y proceso. Nos quedamos con el acceso a la justicia. Nos remontamos al Código Procesal Constitucional, artículo 5, inciso 2. Respecto al amparo, el amparo, ¿qué es? Una garantía constitucional. ¿Qué señala la Constitución? Tiene una serie de derechos fundamentales que son protegidos por el amparo. El Estado o un particular. Perfecto. La Constitución simplemente señala dos causales de amparo, dos causales de improcedencia respecto al amparo. Uno, que no va contra normas legales, y dos, y de un proceso regular. Ergo, de un proceso irregular, ¿procedería o no el amparo? ¿Qué dicen? Artículo 200. Dos causales de improcedencia. Contra normas legales y contra resoluciones emanadas de un proceso regular. Solo estas dos causales señalan. El Código Procesal Constitucional, inciso 1, señala contenido constitucionalmente protegido. ¿Dónde habla la Constitución de contenido constitucionalmente protegido? Señala como causal. Señala que exista contenido constitucionalmente protegido. No. No señala, solo señala improcedente contra normas legales, proceso irregular. Causales de improcedencia. Inciso 2. Cuando existan vías igualmente satisfactorias. ¿Nos habla de vías igualmente satisfactorias? ¿Nos habla de vías igualmente satisfactorias? No.
Lo que les estoy mencionando son dos posturas. Unos que indican que el amparo, la nueva regulación del amparo en el Código Procesal Constitucional es un amparo residual. Pero en nuestra Constitución emana un amparo alternativo. Alternativo porque el que se sienta amenazado o vulnerado en su derecho fundamental, que se puede defender por el amparo, tiene dos opciones: o ir a la vía judicial ordinaria, llámese un proceso civil, un proceso contencioso administrativo, un proceso laboral, o irse a la vía especial configurada por el amparo. La diferencia es bien marcada. Por un lado, un proceso judicial ordinario posee plazos más amplios, ¿okay? Etapa probatoria, y que su finalidad es la sanción y la indemnización. Por otro lado, tenemos al amparo. Este amparo que carece de etapa probatoria. Los plazos son sumarísimos, son muy cortos, y su finalidad no es la sanción ni la indemnización. Su finalidad es jóvenes, ya, reponer las cosas al estado anterior de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales. ¿Correcto? Entonces, en causante improcedencia, ¿dónde está lo que señala el Código Procesal Constitucional en la Constitución? No aparece, no está regulado. Les estoy dando dos vertientes y ustedes tienen que discernir y quedarse con una postura. Algunos dicen que este amparo residual es constitucional. Otros afirmamos que este amparo residual es inconstitucional. ¿Por qué? Porque emana de la Constitución un amparo alternativo. Es más, el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, y la última de ellas fue en el 2003, señala que lo que se consagra en el amparo, en la Constitución, es un amparo alternativo. ¿Sí? Entonces el alternativo es cuando uno, o el que se sienta amenazado o transgredido en sus derechos fundamentales, recurre o al amparo o recurre al Poder Judicial a un proceso ordinario. Pero él decide, ¿ok? En cambio, con esta nueva regulación ya lo limitan. ¿Sí? Los procesos ordinarios pertenecen a la tutela ordinaria, existencia de audiencias y plazos amplios. Muy amplios, diríamos, ¿no? Con alta carga procesal. Y se imaginan que les digan, su derecho fundamental no está protegido respecto al contenido constitucionalmente, váyase usted a la vía ordinaria. Más extenso. Ya no requeriría de tutela de urgencia. ¿Correcto? Aquí ojo. Los procesos constitucionales pueden iniciarse en el Poder Judicial y son susceptibles de llegar al Tribunal Constitucional. B, iniciarse directamente en el Tribunal Constitucional.
iniciarse en el Poder Judicial y pueden llegar al TC. Una demanda de amparo, ¿ante quién se interpone? No. Primera instancia, Poder Judicial, ¿ante quién? Juez especializado en lo civil, no. ¿Qué dice? El principio de especialización. Se consagra el principio de especialización. Por tanto, todos los procesos constitucionales se interponen ante juez especializado en lo constitucional. ¿Sí? Antes que se diera inicio a nombrar jueces especializados en lo constitucional. El amparo se interponía ante un juez civil y el habeas corpus ante un juez penal. Entonces, si hablamos de una tutela constitucional efectiva en la categoría de acceso a la justicia, el que va a conocer nuestro caso tiene que ser especialista. De lo contrario, no sería un verdadero acceso a la justicia. Recién en el 2009, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emite una norma para que se cree el juzgado constitucional y también el juzgado de tránsito en Arequipa. Miren, recién en el 2009, cuando en el 2004 se emitió, salió publicada, entró en vigencia el Código Procesal Constitucional. Recién en el 2009. El artículo 139 de nuestra Constitución, de la pluralidad de instancias, perfecto. ¿Ante quién? Una sala, correcto. Aquí una postura para que ustedes puedan levantarse. Uno, en la realidad, en la teoría, si consideramos que la primera instancia debe ser conocida por un especializado en lo constitucional, la segunda por pluralidad de instancias, pero también por tutela jurisdiccional efectiva, acceso a la justicia, ¿quién debería conocer? Una sala constitucional. ¿Correcto? Una sala constitucional. Segunda instancia, una sala de la Corte Superior de Justicia. Ejemplo de Arequipa. ¿Sí? Pero en la realidad, la pregunta es, ¿no existe una incongruencia? Yo les pregunto, ¿existe o no existe una incongruencia? Lo más coherente es no que si solicito o me está protegiendo el Estado respecto al derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva en la categoría de acceso a la justicia, en primera instancia, perfecto. Y en la segunda instancia, ¿no me debería proteger con el mismo derecho? ¿O es que por ser segunda instancia ya no requiero de acceso a la justicia? ¿Qué opinan, jóvenes? Sí, entonces, doctor, en la mayoría de casos habría desconfianza en lo constitucional y se iría de frente al ordinario. Eso está pasando.
hay desconfianza en lo constitucional. Porque sabe que la segunda instancia es lo mismo que el civil, ¿no? Ya, una pregunta, perfecto. No es que haya o no haya desconfianza, sino que así lo norma el Código Procesal Constitucional, que cuando se refiera a un contenido constitucionalmente protegido, sí procede el amparo en este caso, ¿ok? Procede el amparo. Y cuando no se refiere a este contenido constitucionalmente protegido y existan vías igualmente satisfactorias, laboral, civil, contencioso administrativo, sí o sí se tiene que ir a la vía ordinaria. Pero cuando nos habilita el Código Procesal Constitucional el ir a un juez especializado en lo constitucional, nos habilita el proceso constitucional, también nos habilita nuestro derecho fundamental. Pero aquí hay una incongruencia, como ustedes han podido notar. Si lo ve, primera instancia especializada en lo constitucional, lo más coherente es que lo vea una sala constitucional. ¿O acaso es solo una especulación decir que los magistrados en materia civil se han paseado, como se han paseado por todos los juzgados, por todas las especializaciones, civil, penal, laboral? ¿O no? Lo ha declarado así el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. No es que nosotros estamos especulando. El mismo presidente del CNM, quien selecciona, ratifica, nombra jueces y fiscales, ha señalado que existe ese gran problema. Entonces, lo más congruente sería que lo vea un juez constitucional. Esto para el análisis que ustedes pueden desarrollar independientemente. Pero aquí tenemos la primera instancia. Por pluralidad de instancias se puede apelar y sube a la segunda instancia. Aquí un juez especializado y aquí una sala de la Corte Superior de Justicia. ¿Cómo llega al TC? Correcto, esto ante el PJ. ¿Cómo llega al TC? Con un recurso de agravio constitucional, un RAC. Es decir, en términos muy sencillos, va a dar un salto de la segunda instancia al TC. De esa forma va a llegar. Inició en el Poder Judicial y termina en el TC. Correcto. B puede iniciarse directamente en el TC. Bien, muy fácil. Primera instancia, segunda instancia en el PJ y da un salto, llega al TC, a eso se le denomina recurso de agravio constitucional. Hasta aquí, preguntas, dudas. Jóvenes, participen por favor. El día de mañana no tenemos clases. Por favor, participen. Vamos a realizar la recuperación, pero ya se acerca su examen. Ya se acerca su examen. Ya les he dicho que tanto la supervisión y el examen puede que sea del docente de la cátedra paralela. ¿Sí? Desde el inicio del ciclo les he mencionado. Entonces,
Entonces ustedes tienen que entrar expeditos muy bien a ese examen, porque cualquier examen, tanto del docente de la cátedra paralela o mi examen, tienen que darlo a la perfección. Hemos desarrollado talleres, diapositivas, vídeos, canvas, esquemas, mapas conceptuales. Entonces, están muy bien expedidos. ¿O no? Sí, todos están muy bien, ¿no? Pónganse de pie, por favor. Vamos a hacer la misma dinámica. No se duerman. Mañana ya descanso. Sábado, domingo, tanto descanso. ¿Se ven, por favor? Todos. Vamos, cierren sus ojos. Respiren. Inhalen. Exhalen. 3 veces. Estiren sus manos. Agarren a su compañero o compañera de los ojos. Más bajito, ya. Empuño. Fuerte. Repeticiones. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Mano derecha. Nariz. Izquierda. Oreja derecha. Viceversa. Izquierda nariz, derecha oreja, izquierda. Perfecto. Ahora sí, todo así. Normatividad aplicable al caso concreto. En los procesos constitucionales vamos a aplicar la Constitución y el bloque de constitucionalidad. En los ordinarios, la norma pertinente al caso concreto. Nuestra Constitución se erige como norma principal, norma suprema, jerarquía normativa, ¿sí? Y aquí vienen normas de inferior rango. El bloque de constitucionalidad tiene el mismo rango que nuestra Constitución. Es una ley constitucional. ¿Por qué está compuesto el bloque de constitucionalidad? ¿Por qué? Esta sería la Constitución en sí, de que está compuesto. Tratados, convenios internacionales sobre derechos humanos, principios, tienen el rango de la Constitución. Hacemos nuestra esos convenios, esos tratados, y operan dentro del ordenamiento interno, ¿sí? Mientras que en los ordinarios hay una ley para cada caso en concreto, ¿sí? Esta ley tiene como estructura un supuesto que viene a ser una hipótesis ideada por el legislador, un nexo causal
y una consecuencia. Esa ley se aplica en materia de procesos ordinarios. ¿Sí? En el caso del proceso de amparo, interponemos la demanda de amparo ante la primera instancia, que viene a ser el juez especializado en lo constitucional, por pluralidad de instancias, ¿no? Artículo 139, pluralidad de instancias, tutela jurisdiccional efectivo. ¿Y ante quién interponemos la apelación? Ante una sala, ¿correcto? Puede haber un RAF, un salto de segunda instancia del PJ al Tribunal Constitucional. ¿Sí? ¿Correctos hasta ahí todos? ¿Sí? Perfecto. El bloque de constitucionalidad está integrado por tratados, convenios internacionales en los que Perú es Estado parte. Lo consagra la cuarta disposición final y transitoria de nuestra Constitución. ¿Se acuerdan que consagra el artículo 25.1 protección judicial efectiva? Recurso rápido, recurso sencillo, recurso eficaz, correcto. Entonces, cuando regulan este amparo, tiene que ir en concordancia con el bloque de constitucionalidad, con los tratados y convenios sobre derechos humanos, o es que están alejados, van por caminos diferentes. En la práctica, sí. El 25.1, ¿es rápido? No rápido. ¿Es sencillo? ¿Es eficaz? Rápido porque primero no tenemos jueces especializados en lo constitucional. Arequipa, recién desde el 2009. Un juez, dos jueces no pueden ver toda la carga procesal respecto a materia constitucional. Se requiere de más jueces especializados en lo constitucional. Y en lugares donde no hay juzgado especializado en lo constitucional, lo sigue viendo un juez civil, un juez penal, según sea el caso. Entonces no se garantiza el acceso a la justicia. El acceso a la justicia se garantiza cuando uno puede instar de forma rápida ante un juez especializado, porque si no es lo mismo que nada. También lo puede ver un juez mixto en lugares donde no hay. El juez mixto en una audiencia hace de juez penal, en la otra de juez civil, pasa juez penal nuevamente y luego juez laboral. Y no puede ser así. ¿Dónde queda el principio de especialización? El de acceso a la justicia. Rápido, no es rápido, ni los procesos constitucionales son rápidos. Sencillo, ¿son sencillos? Por tanto, ¿son eficaces? No son eficaces. Solo en los casos mediáticos podemos observar que son rápidos, se cumplen, ¿no? Los plazos, los tiempos, todo están ahí. Pero ¿no creen que es el porcentaje mínimo? Y el resto de la población no son años de años. Por ejemplo, la casilla electrónica, ¿con qué fin se ha ideado? Para notificar al abogado defensor, no se cae el proceso, porque antiguamente se notificaba físicamente. ¿Y qué pasaba? Debido proceso, una mala notificación. A mí nunca me notificaron y el proceso se llevó sin defenderme. Es mi derecho a la defensa. Y por lo tanto, señor magistrado, solicito que vuelva a foja cero, porque nunca se me notificó
nuevamente a foja cero. Recursos negativos de mala fe procesal, ¿no? Para que se caiga el proceso. Hoy en día, bueno, con la casilla electrónica se firma un documento, un contrato que señala que la responsabilidad del abogado es de revisar su casilla electrónica y envían una constancia de la notificación y a los correos electrónicos que uno se suscribe. Entonces no hay forma de decir no me notificaron, salvo pues un grave problema del sistema, ¿no? Pero de ahí no llega constancia a un correo, al segundo correo alternativo y a la casilla electrónica. Difícil, ¿no? Pero de esa forma no se cae dicho proceso. Métodos de interpretación. Los procesos constitucionales usan los siguientes métodos. Unidad de la Constitución. La Constitución no como un documento simplemente de distribución de poder, sino de defensa de derechos fundamentales, de reconocimiento y de garantía efectiva. Concordancia práctica. Corrección funcional. Función integradora y fuerza normativa. Fuerza normativa, ¿por qué? Norma principal, 1, 2. Toda interpretación se debe alinear a la Constitución. Ante una duda, consulta, proceso, el supremo intérprete de la Constitución, ¿quién es? TC, Tribunal Constitucional. Y este obligatorio cumplimiento para todos, no hay excepción. En el proceso ordinario, el sistemático, el histórico, el funcional, literal, lógico. El histórico no hacen a veces en las sentencias, no se remonta a la historia, cómo fue. Sí. Y eso causa, ¿no? Por ejemplo, cuando, más que toda la forma de interpretación, yo creo que es el que causa más problemas. Porque para un juez es diferente, otro juez se choca, ¿no? Claro. ¿Cómo no pasaba? Pero para eso no existe, primero, la debida motivación. ¿Por qué está interpretando de esa forma? Y dos, la pluralidad de instancias. La analogía ante un caso semejante se aplica el mismo criterio. ¿Sí? Medidas cautelares. Esto ya es puro procesal. Procesal puro. ¿Okay? Pero para que tengan conocimiento, ya les he dicho, un abogado tiene que saber de todo un poco. Eso no quiere decir que sean todistas y agarren todos los casos habidos por haber. Su principio de especialización, perfecto. Pero siempre tener conocimiento como cultura, ¿no? Para uno mismo. Medidas cautelares. En algunos casos, por ser de tutela de urgencia, los procesos constitucionales son improcedentes las medidas cautelares. ¿Por qué improcedentes? Porque si es tutela de urgencia, se supone que el resultado va a ser inmediato, muy rápido, muy sencillo, y por tanto, tramitar una medida cautelar sería innecesario. Una medida cautelar se lleva en un cuaderno separado, solicitando, ¿no?, una resolución previa. Por ejemplo, alimentos en la vía ordinaria. Se interpone la demanda de alimentos. Se tiene que acreditar el entroncamiento entre padre
e hijo si es que se demanda al padre, ¿no? Aunque ahora también ya estamos viendo, ¿no? Sin mayor problema, sin mayor tampoco, que también se está demandando a la madre, ¿no? También tiene que cumplir. Así es igual. Ambos padres tienen que cumplir, ¿no? Pero ahora esa vergüenza, ¿no? Se está perdiendo y cada vez se está interponiendo demandas contra las mamás. Entonces, para asegurar, miren, hasta que emitan una resolución, desde que se interpone la demanda hasta que emita la resolución, este tiempo, ¿cómo va a sobrevivir el alimentista? No se pone en riesgo. Requisitos para una medida cautelar: peligro inminente. No, eso es prisión preventiva. Peligro inminente del alimentista. 1. 2. Demora. Este espacio entonces va a ser cubierto por un porcentaje que se solicita por una medida cautelar. Entonces se asegura una posible resolución favorable al demandante. Es una resolución por adelantado, como señala el tratado. Es una resolución por adelantado. Entonces, si en el proceso constitucional interponemos una medida cautelar, si es tan corto el proceso en teoría, el interponer la medida cautelar ya no sería necesario. Sería 2 procesos prácticamente. Y cuando proceden son casos excepcionales. Entonces, miren, el tema constitucional y el tema ordinario. Ejemplo, alimentos, la mejor de las figuras. Estructura de la sentencia. Los procesos constitucionales generan sentencias con la siguiente estructura: razón declarativa o axiológica, razón suficiente o ratio decidendi o hoc etc., razón accidental o subsidiaria. 4. Razón preceptiva o normológica. 5. Fallo. Si llega el TC, primero, sentencia número tal, de qué lugar proviene, qué día, qué fecha, qué magistrados componen, narran los antecedentes, ante quién se interpuso la primera instancia, la segunda instancia, qué resolvieron las instancias precedentes, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho y finalmente su decisión. Puede existir votos singulares, discordia. No siempre en los casos todos se van a poner de acuerdo y todos van a firmar un proyecto de sentencia. Y por eso ahí viene el voto singular. Cuando un magistrado indica: estoy de acuerdo en cierta parte, pero en tales fundamentos jurídicos no me adhiero y mi postura es la siguiente. Ese es un voto singular. Dentro de la razón normológica van a hacer uso del derecho interno, constitución, leyes, de sus sentencias, de sus propias sentencias, de doctrina y también de todo el bloque de constitucionalidad, tratados, convenios sobre derechos humanos, opiniones consultivas, jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí?
las sentencias del Tribunal Constitucional respecto a una inconstitucionalidad, su efecto es erga omnes. Surte efecto para todos. Los procesos ordinarios generan sentencias con la siguiente estructura: expositiva, considerativa y resolutiva. Expositiva, considerativa y resolutiva. Falta poco pues para recapitular. Vamos. Mañana es feriado, van a descansar, el sábado, el domingo descansan y está operativo ya para estudiar las semanas para sus exámenes. ¿Sí? Alcances de la sentencia. Los procesos constitucionales. Personal, interpartes y erga omnes absoluto. Interpartes cuando surte efecto esa sentencia entre las partes en un caso en concreto. Erga omnes para todos. Vinculante. Temporal y retroactivo, o diferido. Y la diferencia con un proceso ordinario es personal, interpartes y erga omnes. Excepcionalmente erga omnes, es decir, relativo. Es muy excepcional que emitan una resolución erga omnes. Temporal es irretroactivo. Cosa juzgada y precedente vinculante. Los procesos constitucionales generan la cosa juzgada constitucional, esto es, irrevisables en sede nacional. Cuando llegan al TC, emiten una resolución y finaliza en instancia nacional, lo que apertura para una instancia supranacional. Es un requisito sine qua non, culminar todas las instancias internas. ¿Sí? Los procesos ordinarios, mecanismos procesales, generan la cosa juzgada, judicial. Esto es, procesos de ser revisados, son susceptibles de ser revisados. Por eso existe la pluralidad de instancias. El caso que hoy en día está en boga, el de Nadine Heredia y Ollanta. Inmediatamente el magistrado Concepción Carvalho: ¿está de acuerdo, señor representante del Ministerio Público? Estoy de acuerdo, señor magistrado. ¿Está de acuerdo, doctor Wilfredo Pedraza? Porque lo denominó con nombre y apellido, no le dijo abogado defensor, con nombre y apellido. A ver, vean el vídeo. Interpongo recurso de apelación. ¿Sí? Y luego presentan el escrito que se vencía el día lunes. ¿Correcto? ¿Quién lo va a ver? ¿Quién va a tomar conocimiento? No. Primera instancia, segunda instancia, conformada por un colegiado. Eso como un paréntesis. El precedente vinculante. Los procesos constitucionales generan precedentes vinculantes de carácter erga omnes absoluto para todos. Un precedente constitucional solo puede ser derogado por otro precedente constitucional. Por ejemplo, en materia laboral, hubo el caso de César Bailón Flores, demanda de amparo. El último que emitió el TC,
entonces un precedente vinculante simplemente se deroga por otro. ¿Sí? Muy fácil de ver. Los ordinarios, precedentes judiciales de carácter erga omnes relativo. ¿Por qué? Porque son entre las partes. Las sentencias son interpartes. Excepcionalmente se produce el efecto erga omnes. Segundo, un precedente judicial puede ser derogado por una ley. ¿Es correcto? ¿Es derogado por una ley? Hay muchas sentencias que hablan sobre, o señalan, precisan sobre el mandato de detención. ¿Cuánto tiempo es el mandato de detención? 48. ¿Seguros? Regla general. Mandato de detención, ¿cuántas horas? ¿Cuánto tiempo? Tarea. Eso es regla general. ¿Ok? Y por ley, ¿qué señala? Que cuando se trata de delitos de crimen organizado, 15 días. Ante la regla, hay una excepción. En esos delitos, ¿no?, o presunto delito, se está investigando 15 días. ¿Se transgrede la Constitución? No. ¿Se transgrede un precedente? No, porque un precedente vinculante se puede derogar por una ley. Caso más simple. Autonomía procesal. Los procesos constitucionales permiten al juez constitucional recurrir al principio de autonomía procesal para una mejor protección de derechos fundamentales, más allá de lo señalado en la norma procesal. Más allá de la norma procesal, el jurat nobis curia, el juez conoce de derecho. ¿Sí? Y los ordinarios no permiten que el juez aplique este principio, que es exclusivo del TC, es decir, la autonomía procesal. Todo lo que tiene que ver, todo lo que está relacionado con el proceso, el TC sí puede ampliar su radio de acción. ¿Qué hemos aprendido? Resumen, ideas, dudas. Bueno, hemos hecho un esfuerzo, ya saben que mañana es feriado, tendremos 2 horas de clase, las cuales las vamos a recuperar, pero tenemos que estar expeditos para pensar. Supongo, y de buena fe, que van a estudiarlo en casa estos días. ¿Quieren concurrir mañana? ¿Qué opinan? Todavía pueden. No se acaban. Consultas, dudas. Vamos a cerrar el circuito. Naturaleza bicéfala. Primero hemos hablado sobre la terminología. Derechos fundamentales, derechos humanos, derechos constitucionales. ¿Sí? Terminología adaptada del derecho español. Se usan indistintamente. En nuestra Constitución.
¿Sí? Segundo tema, la actividad jurisdiccional. Naturaleza bicéfala. Por un lado, tenemos a una sala constitucional y social de la Corte Suprema de Justicia. Y por el otro, tenemos a un Tribunal Constitucional. ¿Hasta ahí? ¿Claros? Los procesos constitucionales son garantías, son herramientas procesales para la defensa de derechos fundamentales. Y que dentro de este Estado constitucional de derecho ha tomado una nueva configuración y que resaltan los derechos fundamentales de naturaleza procesal. ¿Correcto? Puede iniciar en el PJ, primera, segunda instancia, ¿okay? Y puede haber un salto al TC que es un rango. ¿Sí? Hemos hablado del control de constitucionalidad. Concentrado difuso. ¿Cuál es el concentrado? Primero, ¿qué pasa con el concentrado? Control de constitucionalidad. Sí, aplica y fuera del ordenamiento jurídico peruano. ¿Sí? Su efecto. ¿Sí? Claro, ¿es usted? El difuso. Inaplica. Esto es caso concreto. Interpartes. ¿Correcto? Entonces, no se olviden que cuando hablamos de tutela jurisdiccional efectiva en procesos constitucionales y en realidad en cualquier proceso, no olvidemos que existe un demandante, pero que también existe un demandado y que también tiene derecho a esa tutela jurisdiccional efectiva en la categoría de acceso. También tiene derecho a la pluralidad de instancias, a la debida motivación. ¿Sí? Que el subsidio en el proceso, que es una de las posturas, ¿no? Que sí es muy bueno por economía procesal, ¿no? Pero ya hemos analizado ese punto, hasta dónde es bueno. ¿Ok? Sobre la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, la interpretación respecto a derechos fundamentales será en concordancia con tratados y convenios de derechos humanos. ¿Perfecto? También ahí conserva el artículo 25.1 sobre la protección judicial. La Corte Interamericana, ¿qué competencia tiene? Claro, la Corte es una instancia supranacional. Perfecto. Jurisdiccional y claro, jurisdiccional porque va a haber procesos en donde se presume o se ha llegado hasta esa instancia para una revisión, ¿no? Porque consideran que debió ser declarada fundada en la razón nacional.
Y la opinión consultiva, cuando los estados no quieren transgredir los convenios, los tratados, ¿no?, realizan una consulta. ¿Qué hago ante este caso en concreto? A la Corte, a la Comisión. La Comisión se pronuncia con opiniones consultivas. Y también debe aplicarse en el derecho interno la jurisprudencia de la Corte. ¿Sí? ¿Qué otra duda? ¿O pregunta? ¿Sí? Usted una vez, el primer día nos enseñó el video que el Tribunal Constitucional tiene que ser un legislador negativo, el sobre positivo, y eso nos ha creado todos estos problemas que tenemos ahora. Claro. Porque es como nos dijo, no es un policía y un semáforo. No hay sentido, uno de los dos se tiene que salir, si es que. En el ejemplo, ¿no?, del video, existe un policía y un semáforo que están realizando la misma función. Y si realizan la misma función, simplemente van a caer en incongruencia. Esa es la raíz del problema, ¿no? Claro. No olviden que el PJ son magistrados que han sido seleccionados, nombrados, ratificados. Y en TC son elegidos por el Congreso, son 7 miembros por 5 años, ¿no? Pero si es que, habíamos conversado, si es que son elegidos por el Congreso, sí o sí va a haber un tinte político, ¿no? Y por eso hemos escuchado muchas veces en noticias, hubo repartija, tal grupo político colocó a su miembro, ¿no?, al TC, tal colocó a la Defensoría, tal colocó, y así, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado con el TC? Fue concebido inicialmente por Kelsen, ¿correcto?, como un legislador negativo, es decir, va a declarar su inconstitucionalidad. Cierta norma va a decir no, se tiene que apartar del ordenamiento jurídico porque hay una colisión de derechos fundamentales. Pero hoy en día, ¿qué ha pasado con este TC? Ha mutado también. Y no solamente separa una norma del ordenamiento jurídico, sino que una norma que se presume que es inconstitucional, ¿qué pasa? Adiciona, resta, la acomoda para tratar que sea constitucional. Y esa función es de un legislador positivo. Y su función no es legislar, su función es la interpretación de la Constitución y de defensa de los derechos humanos o fundamentales o constitucionales. Esa es su función. Una pregunta, en Estados Unidos el Tribunal Constitucional es negativo o positivo. No existe tribunal constitucional en Estados Unidos, existe una Corte Suprema. Argentina también es un país que no tiene un tribunal constitucional, sino que tiene una Corte Suprema de Justicia. Es que he visto un video que ahora se combina, hay una historia en el mundo, Estados Unidos, Inglaterra, un TC, es ahora siempre parcial. Pero no hay un TC en Estados Unidos, hay una Corte Suprema de Justicia. Los países que tienen naturaleza bicéfala, Perú, entonces por un lado resuelve el PJ, por el otro el TC. Establecí que el Poder Judicial es el supremo intérprete de la legalidad y el TC el supremo intérprete de la Constitución, de la constitucionalidad. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? ¿De la Constitución de la No. Se supone que la Constitución después pasa a ser legal. ¿Qué opinan con esta frase para cerrar? El PJ es el supremo intérprete de la legalidad y el TC es el supremo intérprete de la Constitución. El Tribunal Constitucional es superior. Que ambos van a ser intérpretes, pero uno de la legalidad, el PJ, ¿no? Va a interpretar las leyes y el TC va a interpretar la Constitución. Pero ahí puede haber conflicto.
el TC hoy en día se ha vuelto no solamente un sistema o un tribunal que va a analizar jurídicamente, sino también sociológicamente, valorativo. Ya no solamente es un ente jurídico, sino político, sociológico, sino, díganme, el caso Magesimas, Arequipa, Cusco, el conflicto, gobiernos regionales, no solamente tenía que ponderar el tema normativo, sino también lo sociológico. Y ellos mismos lo establecieron, lo indicaron. ¿Alguna consulta, duda? Bueno, jóvenes, nos vemos la próxima clase. Felices fiestas. Cuídense.